Bien, entonces tenemos ese eje escalonado con 3 diámetros diferentes solicitado por ese sistema de cargas. El problema pide determinar primero la tensión tangencial máxima en el eje, es decir, hay que determinar en qué parte de ese eje se produce la máxima tensión tangencial, cuál es el tramo más solicitado. Y segundo, en el punto B pide determinar el ángulo de torsión, θ D, en grados, en el extremo D. ¿Sí? En el extremo D, ¿cuánto es el ángulo total? Quiere decir entre A y D, ¿sí? El ángulo final de rotación del extremo D con respecto al punto A. Bien, si bien ustedes tienen ahí un esquema, una especie de eje que está empotrado, recuerden que esto es un esquema, es una idealización de algo. Eso puede ser un elemento que tiene 3 consumos, ¿sí? Que entrega 3 torques diferentes a través de poleas, a través de ruedas dentadas, ¿sí? Y en el punto A sería donde tenemos la resistencia, ¿sí? Que se lo considera como si fuese un empotramiento. Bien, bueno, entonces, bajo ese sistema de torques aplicados, ese par de ese trío de torques, en este caso vemos que todos tienen un mismo sentido, ¿sí? Todos tienen un mismo sentido, lo cual quiere decir que cuando vayamos analizando tramo a tramo, estos torques se van a ir sumando. En caso contrario, si hubiera torques de sentido contrario, se van a ir restando. Y bien dije, vamos a ir analizando tramo a tramo, porque estos ejercicios se resuelven de esta forma, como para hacer una comparación, una analogía con vigas, ¿sí? Donde nosotros analizábamos tramo a tramo la viga para encontrar cuál era la parte de la viga, el tramo de la viga, la sección de la viga más solicitada. Acá hacemos del mismo modo, ¿sí? Acá analizamos cuál va a ser el tramo más solicitado y lo vamos a analizar tramo a tramo, sumando algebraicamente, en este caso, los pares aplicados. Digo algebraicamente porque, como lo dije hace unos instantes, podemos tener pares de diferentes sentidos, de giro. Bien, entonces, esta aclaración, el problema pide 2 cosas. La tensión tangencial máxima, esa tensión tangencial máxima se dará en uno de los tramos, ¿sí? Para ello habrá que ver cuál es la máxima solicitación, ¿sí? Y segundo, el ángulo de torsión. Tendremos que aplicar la ecuación que vimos para encontrar ángulo de rotación en grados, y vamos a ver la diferencia entre las resoluciones, tanto para determinar el punto A como para determinar el punto B. Bien, entonces, habiendo visto un poco el enunciado y lo que pide, vamos al ejercicio, a la resolución. Entonces, tenemos nuestro ejercicio 9, tenemos todos los datos del problema. Y vamos a empezar por la determinación justamente de la tensión máxima de corte. El punto A, determinación de la tensión de corte. Para ello, habrá que determinar, primero, cuáles son las cargas que actúan en cada tramo de ese eje escalonado. Con esas cargas vamos a ver cuál es el tramo de ese eje escalonado que está más solicitado, ¿sí? Porque ustedes recuerden que la finalidad es encontrar los esfuerzos internos. Aquí lo que nosotros tenemos aplicado es un par externo, ¿sí?
Estas son las solicitaciones externas, pero recuerden que todo elemento, todo componente, toda pieza, dicho de otra forma, reacciona a la aplicación de las cargas. Para ello, ¿qué necesitamos? Las cargas externas y, por ende, también determinar las reacciones, ¿sí? Bajo esa condición de carga, tanto de activas y reactivas, ese elemento reacciona con esfuerzos internos. Se producen esfuerzos internos, ¿sí? Esa es la finalidad, determinar esos esfuerzos internos, que es lo que vamos a hacer ahora. Como ya veníamos haciendo cuando analizábamos vigas o en estática. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Recordando un poco las ecuaciones, tenemos que la ecuación para determinar la tensión tangencial, recuerden que un elemento solicitado a torsión está sometido a tensiones de corte, ¿sí? Porque sus secciones contiguas tienden a deslizarse, ¿sí? Una con respecto a la siguiente, ¿sí? Y ese deslizamiento se traduce en rotaciones, ¿sí? Son rotaciones y cada sección gira un determinado ángulo. Bien, esas tensiones de corte habíamos dicho que se producen, las máximas se producen en la periferia, ¿sí? Las tensiones de corte máximas en torsión, en un elemento en rotación, se producen en la periferia, ¿sí? Y van decreciendo de forma lineal hacia el centro. Entonces, la tensión de corte, como ustedes la tienen ahí, era igual a la relación entre el producto de el par aplicado por el diámetro sobre 2, que era igual al radio. Esto nos da la fibra más alejada, ¿sí? Donde se producen estas tensiones de corte máxima, sobre el momento de inercia polar, que en este caso tenemos una sección circular, ¿sí? Una sección circular llena. Entonces, si nosotros vamos a determinar las tensiones de corte, dijimos que vamos a analizar tramo a tramo, por lo tanto vamos a determinar tensiones de corte en cada tramo. Tal es así que tenemos la tensión de corte que se produce en el tramo AB, ¿sí? Que sería igual al par resultante en el tramo AB por el radio de esa sección circular sobre el momento de inercia polar de esa sección. Tendremos del mismo modo la tensión de corte del tramo BC y sus respectivos factores, y la tensión de corte en el tramo CD, ¿sí? Cada una con sus respectivos factores. Ahí tenemos bien específico, bien claro, qué es lo que tenemos que determinar. Tenemos los datos de los diámetros, por lo tanto, eso no es un problema. Después podemos calcular los momentos de inercia. Lo que hay que determinar es el par resultante en cada tramo. En el tramo AB, en el tramo BC y en el tramo CD. Empecemos entonces con la determinación de esos torques. Podemos hacerlo, como dijimos, viniendo desde la izquierda hacia la derecha o bien desde la derecha hacia la izquierda. Podemos barrer en cualquiera de los dos sentidos ese eje escalonado. En este caso yo voy a empezar por la derecha. Es decir, voy a empezar analizando el tramo CD, y esto requiere que realicemos un corte imaginario en ese tramo, en una sección arbitraria, y determinemos el torque resultante que actúa. ¿Sí? Ese torque resultante es la suma algebraica de los torques que yo tengo a un lado, ¿sí?, de la sección.
Por ejemplo, yo realicé ese corte en esa sección imaginaria, tengo en el punto D, tengo aplicado el torque T3. Si eso va a estar en equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar un par igual y de sentido contrario, ¿sí? Ese va a ser el torque que actúa, ¿sí? El torque que actúa en ese tramo CD, ¿sí? Entonces, quiere decir que el torque actuante en el tramo CD es igual al torque T3 y vale 9 kilolibras por pulgada. ¿Se entiende? Vengo barriendo, vengo barriendo la sección y analizo qué sucede en una sección. ¿Qué torque resultante tengo? ¿Bien? ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, vamos a analizar entonces ahora el torque resultante en el tramo BC. ¿Sí? Tramo BC, realizo un corte imaginario, una sección imaginaria dentro de ese tramo y analizo cuál es el torque resultante. Entonces, tengo el torque T3, el torque T2, por lo tanto, el torque resultante es el torque BC, es el torque que equilibra, ¿sí? Hago esto para poder encontrar cuál es el torque resultante ahí, ¿no? Dice que el torque BC menos el torque T2 menos el torque T3 es igual a 0. Quiere decir que el torque que actúa en el tramo BC es igual a 18 kilolibras por pulgadas. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, y finalmente, ¿qué tenemos? El tramo AB. Realizo un torque en una sección imaginaria en el tramo AB y determino el torque resultante mediante equilibrio, ¿no? Me dice que el torque que actúa en el tramo AB es el torque que vale, es la suma, en este caso es la suma de los tres torques, que vale 30 kilolibras por pulgada. ¿Sí? En este caso, todos los torques se han sumado. ¿Por qué? Porque todos son torques del mismo sentido. Si hubiese existido algún torque en otro sentido, ¿sí? Tendríamos una resta, ¿sí? Del torque opuesto. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí, profe. Acá a simple vista, bueno, podemos ver cuál es el torque, cuál es el tramo más solicitado. Vemos que el tramo más solicitado es el tramo AB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han sumado todos los torques. Entonces el tramo AB es el torque más solicitado, con un torque de 30 kilolibras por pulgada. Con este dato, entonces, vamos a seguir calculando el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia para la sección AB, que vale 7.952 pulgadas cuadradas, perdón, 7,952 pulgadas cuadradas. El momento de inercia polar del tramo BC, 3,835 pulgadas cuadradas, perdón, a la cuarta, cuadrada, dije, a la cuarta. Y el momento de inercia polar del tramo CD, que vale 1,571 pulgadas a la cuarta. ¿Sí? Es el momento de inercia de cada una de las secciones.
Bueno, entonces vamos a determinar las tensiones. Reemplazamos, esto de acá ya es simplemente reemplazar en las ecuaciones que vimos al inicio. La tensión de corte en el tramo AB, la tensión de corte en el tramo BC, la tensión de corte en el tramo CD y la tensión de corte en el tramo CD, perdón. Bueno, y ahí tenemos la tensión de corte en el tramo AB vale 5.658 PSI, la tensión de corte en el tramo BC 5.867 y la tensión de corte en el tramo CD vale 5.728. Podemos ver que el tramo BC está solicitado a más tensión de corte que los otros dos, que el tramo AB. ¿Sí? Si bien en el tramo AB actúa un torque mayor, pero el tramo BC es el tramo más solicitado, porque tiene una tensión de corte de 5.867 PSI. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo de repente tuviera como dato la tensión de corte admisible, tendría que comparar la mayor de ellas para determinar si ese tramo se va a romper o no. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo determinamos el torque en barriendo de izquierda a derecha? Y tenés que determinar la reacción en A, el torque de reacción. Ah, claro, claro. Ah, perfecto, Porque sí, si sí. vos empezás desde la izquierda y no sabés qué torque tenés en la reacción, no lo podés hacer. Es la única diferencia. Claro, sí, sí, Y perfecto. ustedes saben determinar reacciones. ¿Cómo determinar la reacción en A? Entre equilibrio. Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en A va a ser igual al momento en A más todos los torques. Y de ahí despejan y te va a dar el torque de reacción en A. Y lo podés hacer barriendo desde la izquierda. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias. De nada. Bueno. Hasta aquí está todo claro. Entonces, determinamos las tensiones de corte de cada tramo y ahora vamos a determinar el ángulo de rotación del extremo D con respecto al A. Es decir, cuánto ha rotado todo el eje. ¿Sí? Cuánto se ha desplazado, cuánto ha sido el desplazamiento angular entre el extremo D y el extremo A. Para ello, vamos a encontrar los ángulos de rotación parciales, es decir, lo que rotó el tramo CD, lo que rotó el tramo BC y lo que rotó el tramo AB. En este caso, como tenemos torques en el mismo sentido, el ángulo de resultante es la suma. Si vamos a tener un ángulo mayor, ¿sí? Si los torques hubiesen sido diferentes, de diferente sentido, tendríamos una diferencia en los ángulos. Bueno, del mismo modo aplicamos la ecuación para el ángulo de rotación, que dice que es igual a la relación entre el producto del par por la longitud del tramo que yo analizo sobre la rigidez a la torsión, ¿sí? Que es el producto de la constante G por el momento de inercia polar. Y ahí tenemos los ángulos de rotación parciales. Los ángulos de rotación. Recuerden que esto es ángulo de rotación. Se puede obtener en radianes o se puede obtener, esta se obtiene en radianes y después yo puedo pasarlo a grados. Bueno, es simplemente aquí reemplazar los valores que ya tenemos, porque hemos encontrado cuánto vale el torque AB, el torque BC, el torque CD.
Las longitudes son un dato del problema, la constante también, y los momentos de inercia parciales también los hemos calculado en el punto anterior. Finalmente, fíjense que el ángulo de rotación entre A y B vale 0,0078,05 radianes. El ángulo de rotación del tramo BC vale 0,00971 radianes y el tramo CD ha rotado 0,01185 radianes. El ángulo total de rotación es igual a 0,2936 radianes. Que si yo lo quiero expresar en grados, simplemente lo tengo que transformar. Tengo que llevar esos radianes a grados. Y me dice que el extremo D ha rotado 1,68 grados. Con respecto al vínculo en A, con respecto a la sección en A. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Profe, ¿Sí? en este caso siempre nos conviene hacer de derecha a izquierda, ¿no? Sí, por una cuestión de simplicidad nada más. Calcular. Si yo quería hacerlo al revés, tendría que haber determinado la reacción, que no es complicado. ¿Sí? La reacción se determinaba por una sumatoria de momentos torsores en A. ¿Sí? Por equilibrio encontraba la reacción en A, que después yo podía ir barriendo, la utilizaba para ir barriendo desde la izquierda hacia la derecha. Se iban a ir restando. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Bueno. Vamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio es el ejercicio 11 y vamos a ver qué dice el ejercicio 11. Tiene el ejercicio 10, un eje tubular o de sección anular, de sección circular hueca, y tienen todo un sistema de torques aplicados. Ejercicio 11. Miren lo que es el ejercicio 11. Tiene dos frases nada más, ¿no? Dice, determinar, o dos líneas, determinar el diámetro necesario del árbol de una máquina que transmite una potencia N igual a 50 HP, a una velocidad N de 100 revoluciones por minuto, tensión admisible al corte, 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados, la constante es igual a 8 por 10 a la quinta kilogramos sobre centímetros cuadrados, y el ángulo de rotación específica admisible es igual a 0,001 radianes por metro. Esos son los datos del problema. Y esto es un caso de dimensionamiento partiendo de la potencia a transmitir. ¿Sí? La clase pasada vimos, vimos dos ecuaciones. Hoy vamos a utilizar una de las dos, ¿sí? Que es la ecuación para cuando tenemos unidades del sistema MKS. ¿Sí? Entonces, tenemos que determinar el diámetro, tenemos que dimensionar. En este caso, o generalmente nosotros conocemos el consumo o la potencia a transmitir. ¿Está bien? Con esos datos uno calcula, dimensiona el diámetro del eje capaz de satisfacer esa necesidad. En el caso al revés, sería si yo tengo el eje
determinar qué potencia máxima puedo transmitir. ¿Sí? Esa sería otra forma, otro ejemplo, ¿no? En este caso, partimos de la potencia para llegar a un diámetro mínimo y necesario, un diámetro óptimo. Entonces, tenemos como dato la potencia en HP, las revoluciones por minuto, ¿sí? La tensión de corte admisible, vamos a dimensionar, para ello tenemos que tener como dato la tensión de corte admisible, la constante G de ese material y el ángulo de rotación específica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos condiciones para determinar ese diámetro. Uno es la condición de resistencia, para eso utilizamos la tensión de corte admisible, y la otra condición es la condición por deformación. Quiere decir esto que tengo dos limitaciones. Una de ellas contempla las dos. ¿Sí? Una de ellas contempla las dos. Quiere decir que yo voy a encontrar, en este caso, dos diámetros. Voy a encontrar dos diámetros. Uno función de la tensión y otro función del ángulo de rotación específica. Voy a encontrar dos diámetros. De acuerdo al criterio, y esa va a ser una pregunta para el final del ejercicio, vamos a definir cuál de los dos diámetros utilizamos. Bien, entonces la resolución es la siguiente. ¿Siguen despiertos? No se me duerman, ¿no? Bueno. Acá estamos, acá estamos. Estamos perfectos. Eso sonó como que ya se estaba durmiendo. No se me No, duerme. no. No se me duerme. Bueno. Tensión, tenemos las dos ecuaciones, las dos condiciones. Tensión y deformación, o ángulo de rotación específica. Esto quiere decir que la ecuación a utilizar está comparada contra la tensión admisible en el primer caso, en la condición de resistencia, y en el segundo caso, el ángulo de rotación específico está comparado contra un ángulo de rotación admisible. Quiere decir que aquí vamos a utilizar los dos datos admisibles para encontrar esos diámetros máximos. Esto quiere decir que si analizamos la primera ecuación, tengo que determinar el torque. ¿Sí? Tenemos que determinar el torque. En el segundo caso, también tenemos que determinar el torque. ¿Sí? El torque se obtiene de la siguiente manera. Ustedes tienen como dato la potencia a transmitir, de la cual, si ustedes recuerdan, vamos a ver un poquito cómo se deduce esta ecuación, de dónde sale, ¿no? Porque no hay nada más feo que te impongan algo y no saber de dónde sale, o al menos a mí, lo que me gusta cuando estudio es, cuando algo no me cierra, es decir, de dónde sale para poder entenderlo. Bueno, esto es parecido, ¿no? Vamos a ver de dónde sale esa ecuación. Y esta ecuación parte de la potencia cuando tenemos rotaciones. Ustedes saben que la potencia en rotaciones es igual a el torque por la velocidad angular. ¿Sí? El torque por la velocidad angular. Nosotros tenemos la siguiente relación, donde sabemos que un HP, ¿sí? Un HP es igual a 75 kilogramos por metro sobre segundo. Es una unidad de potencia en el sistema MKS. Eso equivale a un HP. Un HP es igual a 75 kilogramos o 75 kilográmetros sobre segundo. ¿Sí? Y eso, traducido a
centímetros es igual a 7.500 kilogramos centímetros sobre segundo. Unidad de potencia. ¿Qué más tenemos? La velocidad angular. Sabemos que la velocidad angular se puede determinar en función de el número de vueltas, ¿sí? Donde 2pi por n sobre 60 me permite obtener la velocidad angular en radianes sobre segundo, ¿sí? Cantidad de vueltas ¿Profe? sobre segundo, sí, El n era la cantidad de vueltas, ¿no? claro. Ah, Número de bien. vueltas. Número de vueltas por segundo. Bueno, eso para determinar una velocidad angular. Tantos radianes barridos por segundo. Bueno, si nosotros metemos todo esto en esa ecuación de la potencia, encontramos lo que tenemos ahí. Si nosotros reemplazamos esos valores, llegamos a algo como eso, y finalmente, ahí me adelanté un poquito, ¿sí? Tenemos la ecuación que yo les mostré la semana pasada cuando vimos las ecuaciones en torsión, ¿sí? Donde yo les mostré cómo se determina el torque en función de la potencia a transmitir. Y esta es la ecuación. Fíjense que ustedes van a encontrar el torque, si ustedes tienen unidades del MKS, ustedes van a encontrar el torque en kilográmetros, que es igual a esa constante 716,56, 716,56, por la relación entre la potencia en HP sobre N en revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen como dato N en RPM, y hablando de las revoluciones, ¿no? Y N mayúscula, la potencia, en HP, ustedes directamente ingresan esos valores en esta ecuación y obtienen el torque en kilográmetros, ¿sí? Porque ya toda la deducción la hicimos en los pasos anteriores. ¿Se entiende de dónde sale esta ecuación, cómo se obtiene? Sí, Sí, profe. profe. Una forma similar se hace para encontrar el torque en libra-pie, ¿sí? En unidades de, inglesas, del sistema inglés, que es la otra ecuación que ustedes tienen en la que vimos la semana pasada, ¿sí? Cualquiera de las dos ecuaciones van a utilizar, nada más que una se aplica cuando tengo unidades del sistema inglés, como por ejemplo si me dan la potencia en kilowatt, ¿no? Voy a tener que trabajar con la otra ecuación. Ahora, si me dan la potencia en HP, trabajo con esta ecuación. Si me dan las revoluciones en RPM y me dan la potencia en HP, yo puedo usar esta ecuación para obtener el torque en kilogramos. Entonces, si me dan la potencia en kilowatt, voy a utilizar la otra ecuación para no tener que andar haciendo despeje y después puedo cometer algún error. Bueno, todo esto fue para explicar un poquito de dónde sale esa ecuación, ¿no? Cuando ustedes resuelvan no hace falta que se acuerden de todos estos pasos, simplemente con que sepan aplicar esta ecuación para encontrar el torque es suficiente, ¿sí? El torque es igual a 700, el torque en kilográmetros es igual a 716,56 por n mayúscula, que es la potencia en HP, sobre n minúscula, las revoluciones por minuto, ¿sí? ¿Se entiende, no? Caso contrario, usamos la otra ecuación. Bueno, con estos datos, ahora sí vamos a encontrar lo que me hacía falta, el torque. El torque necesario para encontrar el diámetro en función de la resistencia y el diámetro necesario en función del ángulo de rotación específico. El torque me da entonces para esos 50 HP y esas 100 revoluciones por minuto, me da que vale 35.828 kilogramos centímetros o 358,28 kilográmetros. Torque importante, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a determinar
con este dato, con el torque, ahora sí determinamos el diámetro en función de la resistencia. Para eso vamos a despejar el diámetro de la ecuación de la tensión, donde a la tensión de corte máxima la igualamos a la tensión de corte admisible. ¿Por qué? Porque la tensión de corte admisible me va a decir cuál es el diámetro que necesito. ¿Sí? ¿Cuál es el diámetro que necesito? Ese diámetro es un diámetro, yo había dicho máximo, pero es un diámetro mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que menos que eso no puede ser. ¿Se entiende? Cuando yo utilizo la tensión de corte, me determina un diámetro mínimo y necesario. ¿Sí? Menor que ese diámetro no puedo colocar. ¿Por qué? Porque estaría excediendo con la tensión de corte máxima que se va a desarrollar cuando ese elemento entre en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, por eso es un diámetro mínimo. Lo mismo va a suceder cuando determine el ángulo, el diámetro en función del ángulo de rotación. Pero ya vamos a hablar de eso. Bueno, determinemos el diámetro entonces en función de la resistencia. Y me dice que para satisfacer la condición de resistencia necesito un diámetro de 8,47 centímetros. Ejecito importante, ¿no? Importante, un cacho de eje. 8,47 centímetros tiene que tener mi eje. Lo que... Sí. Disculpe, ¿por qué dijo que tenía que ser como mínimo o iba a ser el mínimo diámetro? Porque la tensión de corte admisible es la que estoy utilizando. Si yo estoy determinando en función de esa tensión de corte, quiere decir que para satisfacer esa condición, como mínimo, el eje tiene que ser de ese diámetro que yo voy a determinar ahora. No puede ser menor, no podría ser 7. ¿Por qué? Porque un diámetro menor me estaría produciendo más tensiones, mayores tensiones. ¿Se entiende? Si no, fíjate. Ah, bien, bien, Fíjate acá la ecuación. bien, eso no entendí. Fíjate acá la ecuación, ¿no? Yo encontré acá un diámetro de 8,47. ¿Sí? Fíjate vos qué pasa si pongo un diámetro más chico acá. ¿Qué sucede? Es Si yo pongo, en vez de mayor. poner un diámetro de 8,47 acá, ¿qué sucede si pongo un diámetro de 7? ¿Qué sucede con la tensión? Va a ser mayor porque el divisor es grande. Sube la tensión, aumenta la tensión. Un diámetro Claro. menor hace que la tensión de corte se me dispare. Entonces, ¿qué quiere decir? La tensión máxima ahí va a superar a la tensión de corte admisible. ¿Se entiende lo que digo? Por eso la tensión de corte Sí, admisible profe. me está acotando y me dice, mínimo tengo que tener 8,47 centímetros. Esto es dimensionamiento en función de resistencia, en función de la tensión de corte admisible. ¿Se entiende? Está, profe. Gracias. Esto quiere decir que cuando yo vaya a construir el eje, no lo voy a hacer de 8,47, salvo que sea una condición de uso particular. Lo voy a hacer de 8,5, o lo voy a hacer de 9, o lo voy a hacer de 10, siempre y cuando el espacio me lo permita. ¿Está claro? Bueno, eso es por un lado. Por el otro, esto es dimensionamiento en función de la tensión de corte, en función de la resistencia, en función de la tensión de corte admisible. Vamos a ver ahora dimensionamiento en función de la deformación, en función del ángulo de rotación específico. Vamos a ver qué diámetro obtenemos. Fíjense, partimos de la segunda ecuación, igualamos la tensión, el ángulo de rotación específico con el ángulo de rotación admisible. ¿Por qué? Porque vamos a partir de un diámetro mínimo y necesario para poder satisfacer esa igualdad. ¿Sí? El torque ya lo hemos determinado, entonces
vamos a determinar el diámetro y fíjense el diámetro que obtengo. 14,61. Por deformación necesito un diámetro de 14,61. Y la pregunta es, encontré dos diámetros. Encontré dos diámetros. La pregunta es, ¿cuál de los dos diámetros voy a utilizar? ¿Qué dicen ustedes? El de 14. ¿Por El qué? segundo. Claro, porque ahí podríamos, digamos, cubrimos las dos condiciones. Ah, así es. Ni más ni, ni más ni menos que eso. ¿Cómo? ¿Cómo? 130.000 pesos. ¿Cómo? Perdón. Esteban, tenés tu Perdón. micro prendido. No, perdón, ¿Cuál? tenía el micrófono abierto. O sea, Y está mi hermano hablando atrás. Bueno. Entonces, es correcto lo que dicen por ahí. El diámetro que voy a utilizar es el diámetro que obtuve en función del ángulo de rotación específico admisible. ¿Por qué? Como dijo alguien por ahí, porque con ese diámetro satisfago las dos condiciones, resistencia y deformación. En cambio, la condición por resistencia no satisface a la segunda. Cumple con la condición de resistencia, pero con la condición de deformación no. ¿Qué quiere decir? Que si yo introduzco el diámetro de 8,47 en la ecuación del ángulo de rotación? Se va No, deformando voy a más de cumplir lo con la... necesario. Voy a obtener una deformación mayor, ¿sí? Y me dice a mí que la condición admisible, que no puedo tener una deformación o un ángulo de rotación admisible mayor a 0,01 radianes por metro, ¿sí? Entonces, si yo le introduzco un diámetro menor, el ángulo de rotación máximo que voy a obtener va a superar al ángulo de rotación admisible. Entonces es muy probable que deja de cumplir el propósito y que ese elemento tal vez no falle, porque vemos que por resistencia como mínimo necesito uno de 8. Tal vez no se me rompa el eje, pero sí se me va a deformar. ¿Se entiende lo que digo? Y va a dejar de cumplir el propósito. Si no me equivoco, era un generador, entonces voy a tener problemas de funcionamiento. ¿Está bien, chicos? ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿Se arrepintió? Bueno. Pues sí, fue sin querer, dice el profe en el chat. Ah, bueno. No hay problema. Dicho sea de paso, no empiecen a abandonar, chicos. Siguen abandonando gente. Todavía veo que gente, o al menos sale del grupo. No sé si abandona la materia, pero sigue saliendo gente. ¿Qué pasa? Están desertando. ¿Qué sucede? No tengan miedo a la materia. Hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla para lograr lo que uno sueña, chicos. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. A ver cuánto tiempo nos queda. Sí, nos queda tiempo. Vamos al siguiente ejemplo. Nadie me dijo si hay dudas. Bueno, entiendo que no hay dudas. Vamos al siguiente ejemplo. Ejercicio 15. ¿No? Vamos aproximándonos a un poco más a la realidad. Ahí tenemos algo ya que tal vez hemos visto alguna vez, ¿no? Tenemos, a ver qué dice el enunciado. Bueno, el ejercicio 12 para resolver, el 13, el 14, vamos al 15. Y dice así. El motor eléctrico ejerce un par de torsión de 800 Nm sobre el eje de acero ABCD cuando gira a una velocidad constante. Las especificaciones de diseño requieren que el diámetro del eje sea uniforme desde A hasta D. Quiere decir que tiene que ser un diámetro constante, no es escalonado. Y que el ángulo de giro entre
A y D no exceda los 1,5 grados. Es decir, el extremo A respecto del extremo D, o mejor dicho, el extremo D respecto del A, donde está la toma del motor, no debe superar los 1,5 grados. Y tenemos como dato la tensión de corte admisible, que es igual a 60 megapascales, y la constante G, 77 gigapascales. Hay que determinar el diámetro mínimo que puede utilizarse para el eje. Acá tenemos un dimensionamiento por resistencia, no estamos condicionados por deformación. El problema pide determinar el diámetro en función de la tensión de corte admisible. Bueno, acá tenemos una combinación de lo que venimos haciendo. Por un lado, vamos a encontrar cuál es el tramo más solicitado. ¿Sí? Tenemos que determinar el tramo más solicitado y luego encontrar ese diámetro. Para encontrar el tramo más solicitado tenemos que calcular cuál es el torque resultante en cada tramo. ¿Sí? Como lo que hicimos con el primer ejercicio. Es decir, vamos a ir combinando los ejercicios, los conceptos. Vamos entonces al problema. Profe, en este caso supone que el motor tiene el mismo giro que los otros pares torsores. ¿También? Claro, claro. Bueno. Vamos a determinar. Profe, una consulta. Sí, En el punto D, ¿el eje gira sin resistencia? claro, es un apoyo. Es un apoyo. Ah, bien, Es gracias. un apoyo. Porque bueno, imagínate la longitud que tiene eso, tiene 0,4, 0,6, tiene 1 metro desde A hasta C, 1,30 m hasta D. Es importante para que eso esté emboladizo, hay que siempre ponerle un apoyo, ¿no? Ese sistema está moviendo algo, ¿no? Está transmitiendo los torques, los consumos, en B y en C. Bueno, vamos a determinar el diámetro por resistencia, como el que sabemos hacer. De ahí tenemos el diámetro, ya conocemos la ecuación, tenemos como dato la tensión de corte admisible, hay que determinar el torque. ¿Sí? A ver, perdón, si estaba como dato la deformación admisible también. ¿Qué dije yo que no? A ver, déjenme un segundo. Ah, no, sí, están las dos condiciones. Está la condición de deformación, ángulo de rotación, entre A y D, 1,5 grados. Eso no me acordaba. Bueno, tenemos las dos condiciones. Determinación del ángulo, del diámetro por resistencia y determinación del diámetro por deformación. En uno tenemos tensión de corte admisible y en el otro tenemos ángulo de rotación admisible. Y aquí vamos a encontrar dos diámetros. Profe, ¿Sí? seguimos viendo el ejercicio, o sea, el problema. Ustedes están viendo, vamos de nuevo. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí. Bien, gracias. Bueno, decíamos que determinamos el diámetro por resistencia, esa era la ecuación, y determinamos el diámetro por deformación, cuya ecuación ahora responde a
la determinación del ángulo de rotación admisible, del ángulo de rotación versus el ángulo de rotación admisible. De aquí vamos a despejar también el diámetro. Con estas dos condiciones, lo que nos hace falta es el torque. Y en este caso vamos a determinar los torques parciales. Y lo hacemos como lo sabíamos hacer. Es decir, vamos a barrer tramo a tramo. En el tramo CD, el torque vale 0, porque no tenemos resistencia. Si ahí colocamos un buje o colocamos un rodamiento, ahí gira loco, no tenemos resistencia. ¿Sí? Tramo CD, el torque es 0. Tramo BC, tenemos el torque de 500 Nm. El torque resultante se obtiene por equilibrio, que vale 500 Nm. En el tramo BC actúa un torque de 500 Nm. Y finalmente el torque en el tramo AB, fíjense, tenemos el torque de 500 Nm en ese sentido, el torque en B en ese sentido, ambos tienen el mismo sentido. Por equilibrio encontramos el torque resultante en AB, ¿sí? Que ese torque AB justamente es el torque que va a transmitir el motor, ¿no? Cuando eso está transmitiendo, es el torque del motor. Bueno, fíjense. 800 Newton por metro. El tramo AB está solicitado por 800 newtons metros. El tramo más solicitado es el tramo AB. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora voy a dimensionar sabiendo que el diámetro es constante, quiere decir que el diámetro que yo obtenga aquí va a ser el mismo diámetro para todos. Y lo hago en función del tramo más solicitado, ¿sí? Y de acuerdo a mis cálculos, el diámetro correspondiente es de 40,8 milímetros, o 4 centímetros. ¿Sí? 40,8 milímetros es el diámetro que le voy a dar a mi eje en función de la tensión de corte admisible, en función de la resistencia. Vamos a determinar el diámetro en función de la deformación, en función del ángulo de rotación específico. Para ello, también voy a calcular los ángulos de rotación parciales. Sabiendo los torques en cada tramo, tengo que el ángulo de rotación entre A y D es de 1,5 grados. ¿Sí? Esa es mi ecuación. Fíjense. Esa es mi ecuación. De acá voy a despejar el diámetro. Me queda todo en función del diámetro. Y de acá despejo el diámetro que me dice que para satisfacer la condición de resistencia, el diámetro debe ser de 42,1 milímetros. O 4,2 o 4,21 centímetros tiene que tener ese eje. ¿Se entiende, chicos? Profe, la G había dicho que se la obtenía de forma experimental, ¿no? No se la sacaba de tablas. G es la constante al corte. Eso se obtiene, Claro, por eso. Eso se obtiene de ensayo. Por eso. Sí, sí. Es Sí, de quería ensayo. asegurarme nomás. Eso es de ensayo. ¿Tá? Eso es como se obtiene también como el Como la módulo E. de módulo E. Módulo de elasticidad. Sí. Uno es de acuerdo a la longitud o según se obtiene para un ensayo de tracción, y el otro es una constante transversal. ¿Tá? Esa es la constante G. Ustedes recuerden que cuando un elemento
extraccionado experimenta por un lado alargamiento, pero por el otro experimenta un acortamiento. Bueno, ahí interviene la constante G, ¿sí? Que es la que utilizamos acá para el corte. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. No, No, profe, profe. tenés todo. No hay dudas. Bueno, nos quedan 15 minutos. ¿Tienen alguna consulta, algo? Porque bueno, acá se me acabaron los ejercicios. Tendré que haber puesto otro, mira. Pensé que me iba a faltar el tiempo. Profe, ¿podemos ver el Andrea. ejercicio 14? Creo que era el que dijo Andrés al principio de la clase. Bueno, dame un segundo. A ver, vamos a ver el ejercicio 14. Eso es de introducción a resistencia de materiales, ¿no? Sí. Es una barra, profe, bien potrada con una carga en el medio. Sí. Ahí lo estoy viendo. Bueno, a ver. Bueno, ahí lo están viendo. Sí, ahí se ve, Sí, profe. profe. Sí. Dice, en la barra esquematizada en la figura adjunta, los extremos A y D están empotrados. Determinar las tensiones en ambas secciones, cuyas superficies son A igual a 40 centímetros cuadrados, la sección en B, ¿sí? 80 centímetros cuadrados. Ahí tenemos el módulo de elasticidad, 2 por 10 a la quinta megapascales. Tenemos un elemento bien potrado. Esa condición de bien potrado, esa condición de contorno, ¿sí? Esa condición de contorno evita, ¿no?, que los extremos de mi elemento, de esa pieza, de esa barra escalonada, se despeguen, vamos a decirlo. ¿Sí? Esa condición de contorno me mantiene por un lado vinculada y por la parte de abajo en el punto de vinculado. Quiere decir que bajo la acción de las cargas, esos extremos no se van a despegar, por lo tanto el alargamiento resultante, ¿cuánto va a ser? ¿Cero? ¿Cuánto? 0. 0. Cero, profe. El delta de L total va a ser 0. Ahora bien,
Es decir, esa barra no experimenta ni alargamiento ni acortamiento. ¿Está bien? Los extremos A y D no se mueven. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero yo tengo una carga aplicada en el punto C, en una parte de esa barra. ¿Se entiende? Esa fuerza de 15 toneladas aplicada en esa sección C va a producir algo en la barra. Si bien los extremos no se van a desplazar, pero internamente, ¿sí? ¿Qué le va a suceder a la sección en C? A ver si puedo poner esto. Un segundo. Ay, no puedo acá. No puedo encontrar. Eso es lo que tiene esta versión de Zoom de la facultad. No me permite escribir sobre la pantalla, a menos que coloque la pizarra blanca. Bueno. Quiere decir que el tramo, la sección en C se va a desplazar. ¿Me siguen hasta ahí? La sección en C se va a desplazar. De acuerdo al sentido de aplicación de la carga, vamos a decir el tramo CD. ¿Qué le va a suceder al tramo CD? Se va a alargar. Se va a alargar. ¿Y qué le va a suceder al tramo ABC? Se va a cortar. Es decir, miren acá, ¿no? Vamos a hacer así. Supongo que esta es la barrita. Yo tengo aplicada la carga acá. Quiere decir que va a suceder esto, ¿no? Se va a desplazar. A la longitud total no le sucede nada, pero el punto de aplicación de la carga se desplaza. Es decir, la parte de abajo se va a traccionar y todo lo que está por encima, en los tramos A, B y C, se van a comprimir. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el alargamiento resultante es 0, por lo tanto, lo que se alarga el tramo CD es igual a lo que se acorta el tramo ABC. ¿Se entiende? Sí, profe. Quiere decir esto que cuando ustedes hagan la ecuación que vamos a utilizar, porque si ustedes aplican equilibrio, van a tener dos incógnitas, que son la reacción en D y la reacción en A, ¿sí? Van a tener dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces nos valemos de esta cuarta ecuación a partir de las deformaciones según este análisis que estamos haciendo. Quiere decir que el delta de LCD es igual a ¿cuánto? Delta de LCD es igual a ¿qué? Delta L ABC. No. Delta de LCD es igual a ¿qué? A delta de LAB más delta de LBC. ¿Está bien? Porque ustedes tienen dos secciones diferentes, por lo tanto, el tramo AB no se va a cortar lo mismo que se va a cortar el tramo BC, porque en AB yo tengo menor sección y en BC tengo mayor sección. Entonces voy a tener dos acortamientos diferentes que se van a sumar y que van a ser igual al alargamiento en CD. ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser la ecuación? Sí, sí, profe. Bien. Quiere decir que delta de LCD es igual a delta de LAB más delta de LBC. Esa es la ecuación.
Delta de LCD, ¿a qué es igual? Al producto de la carga que actúa en ese tramo por la longitud de ese tramo sobre E por el área CD. ¿Sí? Y la carga, ¿cómo lo obtienen? Haciendo análisis tramo a tramo. En el tramo CD va a ser lo mismo, va a ser la carga que actúa, o mejor dicho, es igual a la reacción en ese tramo. En el tramo CD, si ustedes hacen un corte, tenemos así. Vamos a tener la reacción, supongamos que la reacción actúa así, me imagino que actúa así, y la reacción, esto es RA, y esto es RB. ¿Se entiende? Y acá tenemos aplicada la fuerza de 15 toneladas. ¿Sí? Y el tramo, a ver, el tramo... Ah, está bien. Uy, perdón, me salí. ¿Dónde estoy? Sí, guay. ¿Sí? Esto es A. Esto es B. Esto es C. Y esto es D. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando yo quiera analizar qué carga actúa aquí, ¿sí? ¿Qué voy a tener? F de CD, la fuerza en el tramo CD, ¿a qué es igual? A R B. La fuerza que actúa en el tramo CD es igual a la reacción en B, por equilibrio. Cuando analice el tramo BC, aquí, ¿qué voy a tener? La fuerza BC, ¿a qué es igual? A 15 menos RD, perdón, ¿qué dije yo? RD es RD, no RB. ¿Me siguen hasta ahí? Está muy grande acá. Sí, profe. Va. Menos RB. Y cuando analicen el tramo AB, ¿qué van a tener? Ya sea que lo hagan viniendo desde arriba o desde abajo, van a ver que en el tramo AB actúa 15 menos RD. ¿Sí? Porque no tengo otra fuerza actuante, entonces, o lo que es lo mismo a la reacción en A. Bueno, con todos estos datos, ustedes ahora ya están en condiciones de poder utilizar las dos ecuaciones y reemplazan todo esto luego en esta, ¿sí? Van a reducir la ecuación y le va a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entiende? Profe, Sí. FAB y FBC son las mismas. Perdón, ¿cómo? FAB y FBC tienen el mismo valor. Y sí, porque no tenés, si vos analizás, si cortaste acá, ahora cortás acá, ¿qué tenés hacia abajo? ¿Qué cargas tenés actuando? Ah, claro. Lo que 15 va a y cambiar fue RD. la tensión. 15 y RD no tenés otra fuerza. Si hubiese habido otra fuercita por acá aplicada, ahí cambia la cosa. Tendría otro término más. Pero como son las únicas fuerzas a un lado de la sección, es la misma fuerza, ¿se entiende? Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, eso es todo, chicos. Eso es todo. De ahí en más hay que despejar, simplemente reemplazar esto, reemplazarlo aquí y encontrar cuáles son las fuerzas. Bueno, esto que pedía, determinar las tensiones, si no me equivoco. ¿Qué pedía?
Sí, profe. Determinadas Tensión. tensiones. Bueno, En cada tramo. la idea de esto es encontrar cuánto vale la fuerza en cada tramo, ¿sí? Y con eso van a encontrar las tensiones. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto les queda grabado, así que después les subo la clase. Bueno, chicos, no sé qué otra duda tienen. ¿Más dudas? Por ahora creo que ninguna. Bueno, no hay dudas. Nos vemos la Profe. clase que viene. Vengan con todas las dudas, pero vengan con dudas, no con resolución de ejercicio para no perder el tiempo. ¿Sí? Vengan con dudas y así podemos atacar todo lo que podamos. Y nos queda ver algo más de torsión, y quiero que veamos, aunque sea cilindros de paredes delgadas, la ecuación de Brett. No se la voy a pedir ahora, pero quiero que la veamos. Profe, Sí, puede ser que en el 6 de los problemas de torsión, en vez de ¿en ser cuál? kilonewtons, eran kilolibras, de los ¿En cuál? problemas de torsión, ¿En cuál ejercicio? en el ejercicio número 6. Ejercicio número... Sí, es que yo me fijé en el libro, no me acuerdo si en el Gere o en el Hübeler, y decía K-in, o sea, K-pulgadas. El Y ahí ejercicio en el... 6, Sí, el 6. el de la perforadora, la Sí, máquina de dice perforar. kilonewton por pulgada. ¿El resultado? No, en los No, datos. los datos de la consigna. Un eje hueco de acero utilizado en una barrena de construcción tiene diámetro exterior de 6 pulgadas y diámetro interior. El acero tiene un módulo de elasticidad de corte 11 por 10 a la 6 P6 para un par aplicado que viene de 150 kN. Determina la siguiente cantidad: tensión de corte tau 2 y tau 1. ¿Cuál es el dato que estaría mal? El par aplicado, que está dado en kilonewtons, y si uno hace la conversión no llega el resultado, pero si lo trabaja como si fueran kilolibras, sí se llega. Ah, bien. Bueno, ya lo voy a chequear. Yo me fijé en el libro, profe, y no dice libras, pero dice una K, un guión y pulgadas. Ah, bien. Bueno, ya lo voy a revisar. ¿Y el resultado en qué está? El resultado está en PSI el resultado. En PSI, en libras por pulgada cuadrada, entonces debe ser 150 libras. En realidad, si es 150 kilonewtons, 150 libras, no le afecta en nada al resultado. Pero si el resultado está en PSI es porque eran kilo libras por pulgada cuadrada. Bien. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Métanle con todo, les queda una semanita. Métanle con todo, así tenemos un buen parcial. Nos vemos, Bien, chicos. gracias, profe. Que anden Hasta bien. luego. Chao, Chao, profe, chao. hasta luego. Profe, Chao. gracias. Chao, profe, buen fin de. Chao, Chao, profe. gracias, igualmente.